gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Bienvenido a nuestro servicio de oración en línea. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor, un placer que usted nos continúe acompañando. Le voy a pedir nuevamente, como le pedimos algunas semanas atrás, que se desconecte, que sé que a veces se relaja uno en la casa, pero desconéctese de todo lo que le pueda distraer, su teléfono, y vaya preparando su corazón. Yo le quiero leer del Salmo 51, del 10 al 14, como en preparación, para ir preparando nuestros corazones, para tener este tiempo de adoración a nuestro Creador. Hoy vamos a estar viendo Primera de Juan, y una de las cosas que decían los falsos maestros es que Dios no pudo haber creado el mundo, pero ¿cómo Dios no va a haber podido crear el mundo? ¿Cómo la materia, lo físico, puede ser malo? Así que, a manera de preparar su corazón, lean conmigo Salmo 51 del 10 al 14, que dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Ahora unan sus corazones a adorar a nuestro Creador, Redentor y el que nos sostiene. Acompáñenos. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Moriste por mí.
Ahora vamos a pasar un tiempo de oración. Ya hemos tenido un tiempo de comenzar este servicio reconociendo que nuestra dependencia de nuestro Dios soberano, exaltándole, y ahora siempre es importante tener un tiempo para agradecerle a Dios por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, y quiénes somos nosotros ahora a raíz de lo que Él ha hecho por nosotros. Ese tiempo, ahora si quiere puede parar la pantalla y juntos tener un tiempo para darle gracias a Dios durante este tiempo de oración. No tiene que hacerlo apresuradamente, puede parar su pantalla y en ese momento, ahí en su casa, en silencio, donde usted está escuchando en este momento, pare la pantalla y tome este tiempo. Y también queremos que tengamos, poder tener un tiempo de confesión, como la palabra nos llama, y incluso vamos a estudiar en esta bella carta que empezamos a estudiar esta semana, cómo el Señor a través de su palabra nos llama y nos da ese privilegio, ese medio de su gracia, que es la confesión el uno al otro, y esa seguridad de que tenemos perdón. Y ahí en su pantalla pueden ver conmigo Colosenses 2, 13 al 14, que nos recuerda, y voy a leerlo y vamos a inmediatamente entrar en un tiempo de de oración. Y dice la palabra: Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Esta es la palabra que nos da seguridad del perdón que tenemos en Jesús. Oremos. Señor amado, te exaltamos, oh Dios, te damos gracias y pedimos que tu Espíritu Santo, oh Dios, ministre en estos momentos cada uno de nuestros corazones, que a través de este servicio de adoración en línea podamos unir nuestros corazones donde quiera que nos encontremos y juntos tener en común, tener esa comunión, aún sabiendo que la distancia nos separa de poder estar físicamente el uno con el otro en estos momentos. Pero tenemos esa comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo que nos asegura de que inmerecidamente tú a través de Jesús nos has concedido lo que nosotros no podemos obtener en nuestros propios esfuerzos, a través de nuestras propias fuerzas, y por eso te damos gracias y estamos agradecidos, Señor. Y por los méritos de Cristo intercedemos en esta mañana, en este tiempo, por todas aquellas personas que necesitan, Señor, que junto con ellos nos unimos, de que te anhelamos, Señor, anhelamos nuestro ser, tiene sed de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Jesús. Oh Dios, que tu Espíritu Santo hoy, en estos mismos momentos, Señor, redarguya, revele a nuestro ser lo que necesitamos traer delante de ti, Señor, y encontrar ese perdón. Seguimos pidiéndote misericordia por las naciones, Señor. Seguimos pidiendo que tú intervengas en los gobiernos, que traigas sabiduría, discernimiento en este país, en los países nuestros, latinoamericanos, Señor. Y que sobre todas las cosas nos ayudes a confiar y tener esa esperanza de que tú, el mal que trata tanto el gobierno, el enemigo, de utilizarlo en contra de nosotros, tú lo utilizas para nuestro bien y fundamentalmente para tu gloria y para tus propósitos, oh Dios. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. De paz inundada, mi sienda ya esté, curar un mal de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, adiós.
salvación. Alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh detente, Satán. No amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Feliz yo me siento a saber que Jesús libró del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Buenos días, bienvenidos a este domingo, un domingo de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. El verbo de vida. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Ahora vamos a disponer nuestros corazones en oración y a pedirle al Señor que nos bendiga este día. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a hablarle al Señor y a pedirle al Señor, Padre Celestial, Padre Supremo, Dios amado, que tienes poder y estás en control de absolutamente todo, Señor. Tú sabes y conoces nuestros corazones, nuestras preocupaciones. Y te pedimos, Señor, que a través de esta palabra que el pastor John tiene para nosotros, podamos ver tu verdad, Señor. Podamos conocer tu luz, Señor. Que tu luz nos ilumine, Señor, para caminar acorde a tu luz y a tu justicia, Señor. Para que podamos servir, Señor, como tú deseas y que tus propósitos puedan ser cumplidos a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, y por tus bendiciones y te amamos, Padre Santo. Qué bueno poder tener ahora, aún en medio de este tiempo
de distanciamiento y en que poco a poco estamos volviendo a retomar lo que es en algunos lugares, en algunos estados, específicamente aquí en los Estados Unidos, la oportunidad de podernos reunir físicamente, pero aún a través de estos medios de comunicación y la tecnología, cómo podemos utilizarlo. Así que estamos agradecidos por poder tener este tiempo de la lectura. Y nuevamente, siempre lo digo porque es un valor para nosotros, el experimentar, expresar nuestro amor a Dios a través de la oración y la adoración y la palabra de Dios, un valor para nuestra iglesia. Por lo tanto, este es el tiempo donde nos acercamos, esperamos con expectativa escuchar la voz de Dios. Y en esta semana comenzamos una nueva serie. Comenzamos una serie sobre la epístola, o mejor conocido también como las cartas del apóstol Juan, en Primera de Juan. Así que les voy a pedir un favor. Sé que para algunos, como se dice, la frase que se pongan la cachucha o la gorra, el sombrero para pensar, porque vamos a darle una breve introducción. Por lo tanto, sé que a algunos no les gusta esa parte técnica o histórica, pero a algunos sí. Pero es necesario siempre y cuando nos mantengamos, o nuestro deseo es mantenernos siempre fiel al Evangelio, a la palabra de Dios, no comprometer nunca el Evangelio porque es un valor para nosotros, pero también entendemos la sensibilidad y queremos contextualizar la carta y esta serie para que nos vaya ayudando a entender cómo Dios nos va a guiar a través de esta serie sobre la epístola, la carta del apóstol Juan. Así que les pido paciencia en esto, al comenzar esta serie, porque van a haber muchas, durante toda la serie incluso, términos bien técnicos, términos que vamos a tratar de contextualizarlos, de explicarlos durante toda la carta. Pero a manera de comenzar esta serie, y hoy vamos a estar viendo, como acabamos de leer, de Primera de Juan, versículo del 1 al 4, es importante que podamos saber desde antemano que como tema principal, esta carta que escribe el apóstol Juan, dice mucho de los teólogos, personas que se dedican a estudiar lo que es el contexto y dan su comentario en cuanto a pasaje por pasaje, versículo por versículo, de que el tema principal de esta carta lo podemos encontrar en 1 de Juan 5, versículo 13. Y se los voy a leer, no lo tengo ahí en pantalla, pero se los voy a leer, así que si usted quiere parar, 1 de Juan 5, 13. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Su manera de tema principal, esa es como la sombrilla, el tema sombrilla de toda la carta, es que Dios a través de su Espíritu Santo, inspirando al apóstol Juan, quería tanto los oyentes de ese primer siglo, de esa iglesia primitiva, que tuvieran seguridad de su salvación, de su relación con Dios. Por tanto, es la misma intención que Dios tiene para nosotros. Pero dentro de ese tema sombrilla, ese tema principal, hay varios subtemas que son importantes. Y el que vamos a ver inmediatamente, que el apóstol Juan arremete en contra de lo que hoy en día sabemos que a finales del primer siglo, a principios del segundo, quizás usted me puede corregir en cuanto a la fecha porque no va a ser exacta, pero se sabe que es el principio de lo que se conoce hoy en día como la filosofía del gnosticismo. La palabra griega, gnosis, viene del conocimiento. Y sabemos que no exactamente se había desarrollado completamente, pero habían principios que ya estaban influenciando, y a manera de prevención, el apóstol Juan nos da inmediatamente, vemos el capítulo 1 y vamos a ver de ahí en adelante que empieza a tirar como su puya para arremetir en contra de esas enseñanzas falsas, porque eran dañinas, continúan siendo dañinas y afectan el mensaje de las buenas noticias de Jesús. Así que a manera de preparación les voy a dejar saber, que sepan que vamos a ver que habían falsas enseñanzas, incluso menciona más adelante sobre falsas conversiones, personas que aparentaban ser creyentes y no lo eran. Vamos a ver que se estaban infiltrando incluso en la ciudad de Éfeso, las iglesias, como se sabe, que
Posiblemente eran iglesias en la ciudad de Éfeso o iglesia específica, pero eso también es importante. También lo que sabemos hoy en día, que uno de las varias enseñanzas que son tan complejas del gnosticismo, era específicamente de que lo físico, o sea, lo material, no es importante. Eso es malo, lo físico es malo. La tierra, la carne como se conoce, eso es malo. Por lo tanto, Dios incluso no pudo haber creado el mundo, porque como un Dios perfecto va a crear la materia, va a crear algo corrupto. También una de las enseñanzas era específicamente en contra de la humanidad de Jesús. ¿Cómo Jesús va a ser, si es divino, cómo va a ser humano? Porque lo físico solamente es como una cárcel que nos tiene atados, porque la salvación, la redención es prácticamente el liberarnos de nuestro espíritu. Y eso viene a través del conocimiento, por eso el gnosis, el conocimiento. Y eso no para todo el mundo, específicamente para algunos que llegan a esa profundidad, a ese nivel de conocimiento. Como dicen por ahí, ¿no? Los que tienen la unción pueden llegar a ese nivel de conocimiento, y eso es importante porque lo vamos a ver inmediatamente en este pasaje, ¿no? Y como lo leímos, que es importante la humanidad de Jesús, no tanto la divinidad, pero también la humanidad. Y si algo se me ha olvidado, pues lo vamos a ir viendo a medida que se va desarrollando esta serie, pero ustedes se van a dar cuenta a la medida que vamos leyendo cosas que van a ir surgiendo y inmediatamente tienen que ver con esos principios de la filosofía del gnosticismo, pero también son enseñanzas para nosotros, como acabamos de decir, para que tengamos esa seguridad de que tenemos vida eterna. Ese es un breve resumen de lo que es esta epístola del apóstol Juan, pero vamos a exponer, vamos a ver estos 4 versículos y a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Quiero comenzar compartiéndoles algo que me llamó mucho la atención. Las 4:48 de la mañana, y el problema con obtener todo lo que piensas que te puede traer satisfacción es que te quedas sin razones para seguir intentándolo y la interacción o la comunión humana se vuelve imposible debido al desequilibrio. 4:50, pasar el rato en Ibiza con un grupo de amigos y salir de fiesta con personas famosas, hacer lo que quería y nunca me he sentido más aislado. 4:52 de la mañana, cuando vendimos la compañía, el mayor esfuerzo fue asegurarnos de que los empleados de esta compañía fueran atendidos y todos ahora me odian. 4:53 de la mañana, encontré una gran chica, pero ella me tiene miedo a mí y a mi estilo de vida y se fue con una persona normal. Y usted pregunta, ¿pero a qué te estás refiriendo? ¿Qué es lo que nos estás diciendo? Y lo que les estoy comentando, lo estoy compartiendo, es que en el 2014 el gigante la compañía gigante de software, Microsoft, pagó $2.5 mil millones para adquirir la compañía Mojang AB. Es la compañía sueca que creó el juego de sensación mundial que mi hijo lo jugaba, y quizás el suyo lo ha jugado, es Minecraft. El acuerdo convirtió a Markus Persson en un multimillonario con un patrimonio neto personal de aproximadamente 1.3 mil millones según la revista Forbes. Persson rápidamente dice que superó a Beyoncé y a Jay-Z, son artistas, por una mega mansión en la ciudad de Beverly Hills que dice que costaba aproximadamente $70 millones. Equipada con comodidades increíbles como torres de M&M, barras llenas de tequila, de vodka, una sala de cine y 15 baños, dice, cada baño equipado con el costo de $5,600. Pero no más un año ni un menos, agosto 29 del 2015, Persson publicó una serie de tweets
una de las redes sociales que conocemos como Twitter, que capturan su persistente sensación de infelicidad y de insatisfacción. Pero ¿qué cambiaría esto, verdad? Porque como seres humanos creados a la imagen de Dios, en el centro de nuestros seres, anhelamos la realización, una sensación de alegría y satisfacción. Anhelamos algo que no sea temporal, sino algo que dure más de un momento. Yo anhelo testificar y anunciar sobre esto y cuando lo encontramos, queremos que otros también lo experimenten, este compañerismo con otras personas. Pero si usted es como yo, y espero que no sea como yo, que sea mejor que yo, se dará cuenta de que muchas veces tratamos de encontrar lo que solo Dios puede proporcionarnos en lugares equivocados y terminamos frustrados y volvemos con las manos vacías. Y a manera de idea principal, quiero que sepamos que a través de este pasaje lo que quiero que veamos en estos primeros 4 versículos como introducción a la carta completa es que en Cristo Dios el Padre nos ha concedido inmerecidamente lo que no podemos obtener por nosotros mismos. Pero ¿qué cambiaría eso? ¿Qué cambiaría el hecho de que si somos honestos, yo soy honesto, que a veces busco en lugares equivocados, en personas, lo que solo Dios puede concederme inmerecidamente? ¿Qué cambiaría eso? Pues vamos a contestarlo de acuerdo al pasaje. Con el primer punto que nos dice, primero, ¿qué es lo que has concedido, Dios? Que no podemos obtener con nuestras propias fuerzas, pero ya al concedernos, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y la primera es que es el privilegio de testificar, de anunciar. Lo vamos a ver aquí en el primer versículo. El versículo 1 dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Y nuevamente el versículo 3 nos dice: les anunciamos. Aquí en la iglesia Nuevo Comienzo somos parte de una iglesia, campos de diferentes iglesias, y la iglesia madre tiene como visión, una visión que acopara todas las demás iglesias, y es que queremos conectar a las personas con Dios para que personas comunes, como yo, como usted, personas comunes y corrientes, hagan cosas extraordinarias para los propósitos de Dios. Pero nosotros como Nuevo Comienzo le añadimos ese pedacito de que queremos proclamar, queremos anunciar y testificar. Queremos ser la familia de Dios, participando con Dios, testificando y anunciando su amor y esperanza a nuestra ciudad a través de las buenas noticias de Jesús. Y es lo que nos dice el primer pasaje: el privilegio que Dios nos da es de testificar, de anunciar. Pero hay aquí la importancia del mensaje, ¿verdad? El contenido de esas buenas noticias que compartimos. Porque una de las cosas que estaba diciendo o decían estos falsos maestros, como dijimos anteriormente, principios de lo que es el gnosticismo, y un sector dentro, un conjunto de esos falsos maestros conocidos como el docetismo. Algo que ellos decían es que Jesús, como la materia, como lo físico es malo, Jesús no podía haber tenido un cuerpo físico, que aparentaba ser un cuerpo físico, y en otro sector decían que no, que el Cristo, o sea, la persona de Cristo, invade a Jesús, pero que en su bautismo o en su resurrección el Cristo se despegó del cuerpo físico de Jesús. Y por eso decimos que es la importancia del contenido de este mensaje.
Porque a diferencia de todas las demás religiones, hermano, que me escucha, lo que nos enseña este pasaje, específicamente el versículo 1 y 2, es que tenemos un Dios, en Jesús tenemos un Dios personal, tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que nos entiende. Por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 2, y no lo tienen ahí, pero quiero que me escuchen, y si lo quieren buscar, Hebreos 2:11, dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y es lo que Juan nos está diciendo, lo que nosotros vimos como un testigo ocular, pero no solamente ocular, lo tocamos físicamente, oímos, y no fue un instante, fue continuamente, lo tocamos, oímos, vimos. Físicamente pudimos acercarnos a Jesús. Ese es el Dios, eso es lo que Dios nos ha concedido que nosotros no podemos obtener en nuestros propios esfuerzos. Y por eso es la importancia de ese mensaje. Por eso es la importancia de la humanidad de Jesús. Porque si Jesús solo fuese un ser divino, no habría tenido nada en común con nosotros, seres humanos, y difícilmente pudiera haber sido nuestro representante ante Dios el Padre. Y si Jesús solamente fuera humano, habría tenido que soportar la pena por el pecado de su pueblo, que todos hemos heredado de Adán. Pero debido a que fue concebido por el Espíritu Santo, Mateos 1:20, es misteriosamente humano y divino, y realmente puede representarnos ante el Padre como nuestro Redentor, nuestro mediador, y el rescate por el pecado por el cual tú y yo tenemos culpa, cargamos culpa. Y es por el cual, como siempre, eso es por el cual refleja el ministerio de Nuevo Comienzo. Es las buenas noticias de Jesús, que nada de lo que yo pueda hacer en mis propios esfuerzos, nunca, porque mi culpabilidad más bien va acumulando cuando me trato de acercar a través de mis propios esfuerzos, porque Él es un Dios santo y perfecto. Por tanto, no me puede aceptar tal como yo soy. Pero esa importancia de que Dios hombre, pero es divino. Su naturaleza humana, su naturaleza divina es la única manera por la cual Él pudo soportar la ira en contra del pecado, tuyo, mío, pasado, presente y futuro, y de tal manera derrotar nuestros peores enemigos. Pero es un Dios personal. Nosotros, al poner nuestra fe y en arrepentimiento, confianza plenamente en Él, huir, renunciar a todo lo que nosotros pensamos que nos puede hacer aceptable delante de Dios, y poner solamente nuestra confianza en esa provisión de Dios, en ese rescate, en ese sacrificio que es Jesús. Es un Dios personal, a diferencia de toda la demás. Eso es lo que es la distintiva del cristianismo, de las buenas noticias de Jesús, de la gracia, que tenemos un Dios personal. Y ese es el cual ahora tenemos el privilegio de testificar, de anunciar, pero la importancia del contenido de ese mensaje. Inmediatamente Juan, a través del Espíritu Santo, arremete a esas enseñanzas de que Jesús no tenía un cuerpo físico. Hace un tiempo atrás, viviendo nosotros en Atlanta, antes de mudarnos para acá, nuevamente para la Florida, llego un día a la casa después del trabajo en la iglesia allá en Atlanta, y para ustedes los colombianos pues saben lo que es la palabra sancocho. Llego a la casa, ese olor a sancocho, ese calor, pero ese olor rico a ese sancocho, a esa sopa, a ese caldo, como le dicen en otros lugares, o caldosa. Y yo deseoso de sentarme y comerme mi caldo. Pero inmediatamente corre Matthew, 6 años en ese momento, en ese tiempo tenía, y se me acerca y me dice, papá, no te puedes imaginar lo que pasó. ¿Qué pasó, Matthew? Dime, ¿qué pasó? Papá, aprendí a leer.
Increíble lo que me viene a decir Mateo y yo pensando por un momento, y qué bueno, pero ¿qué es lo que ha provocado ahora en ti esta nueva noticia? Dice, ahora puedo leer mis muñequitos favoritos, mi juego de video favorito, ahora puedo anunciar, ahora puedo compartir con los demás qué es este juego, qué significa este juego. Y ha cambiado completamente, me dice Matthew, la manera en que ahora puedo ver, porque antes jugaba, antes veía, pero no podía entender lo que estaba diciendo el personaje en el juego. Y esa es la motivación tanto para usted como para mí, que cuando usted ha llegado a los pies de Jesús, cuando Jesús se le ha manifestado a usted, cuando usted ha reconocido que somos inmerecidos de ese favor de Dios, pero que Él en Jesús se ha manifestado, no solamente es de una manera trascendente, que sí es un Dios trascendente, pero que se ha acercado a nosotros en la persona de Jesús. Como dice Juan, se nos manifestó el eterno, donde el que da vida, el que creó todo lo que existe y el que nos ha dado vida, se ha manifestado y lo hemos tocado, lo hemos visto, lo hemos oído. Eso transforma la manera en que ahora podemos ver el mundo. Transforma la manera en que filtramos todo lo que viene, todo lo que acontece en nuestra vida. Y es lo mismo que había experimentado Matthew, mi hijo, y esa es la misma motivación que ahora nos da a nosotros de testificar, de anunciar eso que hemos oído, hemos escuchado, hemos experimentado en nuestras vidas. Y ya no es una motivación de hacerlo porque tengo que hacerlo. ¡Ay, qué pena tener que hablar de Jesús! ¡Qué peso! ¡Qué cosa tan horrible tener que...! No, ahora es una motivación de gratitud, de amor. Porque Él primero nos ha amado a nosotros. Él ha transformado ahora la manera en que vemos, filtramos todo lo que viene a nuestra vida, que antes no lo veíamos, que antes estábamos muertos y ahora tenemos vida. Y tenemos el privilegio de testificar y de anunciar las buenas noticias de Jesús. Pero también dice que nos da esa comunión, ¿verdad? Es bello. El versículo 3 nos dice que también nos da el privilegio de la comunión. Dice, le anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Pero ¿cuál es importante aquí que veamos el significado de esa palabra comunión? ¿Verdad? Porque nosotros normalmente sabemos esa comunión, ese compañerismo. A veces eso significa para nosotros tomarnos un cafecito. Es algo que a mí, por ejemplo, me hace falta en estos momentos, que no podemos reunirnos físicamente como quisiéramos. Eso es lo que le llamamos comunión, compañerismo. Pero lo que en la traducción, la palabra griega, el koinonía, lo que también significa es que sí es eso, es el compartir, el tener tiempo, el charlar, el tomarse cafecito, el tomarse un té, es eso, pero es aún más que eso. Es tener en común, esa koinonía, es tener una unión en pensamiento, en propósito, es lo que nos unifica. Y eso es ahora lo que nos ha concedido Dios en Jesús, que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos. Porque es lo que perdimos cuando pecó Adán y Eva, es lo que perdimos. Comunión con el Padre, esa identidad que perdimos, esa psicología de que tenemos culpabilidad, tenemos vergüenza y el orgullo. Eso es lo que ahora el pecado trae. Pero ahora en Jesús nos ha concedido Dios restaurar, renovar eso en nosotros. Pero no solamente en nosotros, pero también relacionarnos el uno con el otro. Por eso repetidamente vamos a ver en esta carta que si tenemos esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es imposible no tener comunión el uno con el otro. Es imposible no amarnos el uno con el otro. Si no hemos visto a Dios, pero lo amamos, ¿cómo lo vamos a amar a esa persona que vemos? Es inconsistencia. Creo que si pueden entender ese pensamiento, pero es esa comunión el uno con el otro, tenemos un propósito que nos une
como dice Juan, lo que hemos visto para que también ustedes tengan comunión con nosotros, ¿verdad? Esa unión en pensamiento, que lo que Dios llama pecado, ustedes le llaman pecado. Lo que Dios nos llama a arrepentirnos, Él también llama a arrepentirse. Usted tiene que arrepentirse. Él nos manda a confesar, usted se confiesa. La injusticia, Dios es justo, es luz, es santo, pues usted tiene que amar la justicia, la santidad. Lo que Dios llama pecado, usted tiene que llamarlo pecado. Pero también es la comunión con el Padre, que es lo que perdimos. Ese acceso a la presencia del Padre. Es comunión con el Hijo, comunión con el Padre, comunión con el Espíritu Santo. ¿Y qué implica? El apóstol Pablo diría en 2 Corintios 5, 17 en adelante, le llamaría, en otras palabras, a esa comunión, es que ahora ustedes son una nueva criatura. ¿Qué significa que somos una nueva criatura? Que usted sí ha puesto su confianza y su esperanza en Jesús, que usted es fundamental y completamente, incondicionalmente amado por el Padre, que usted está unido a Jesús tanto en su vida como en su muerte, que ahora el Espíritu Santo habita en usted y que el Padre lo ha adoptado a usted y a mí. Y por tanto usted, todo lo que le aplica a Jesús, el amor que Dios tiene por Jesús, es el amor que tiene por usted y por mí. Ahora puedo tener comunión con el Padre, comunión el uno con el otro, que dice Juan, esa unidad en pensamiento, propósito, queremos trabajar juntos para que el reino de Dios se extienda en nuestros corazones, en la tierra, se haga su voluntad como en el cielo. Pero también tenemos acceso a la presencia del Padre que nada ni nadie nos lo puede dar. No importa qué tantas riquezas usted tenga, no importa qué tanta buena sea su salud, eso no le concede a usted lo que solamente Dios nos puede conceder en Jesús, y es comunión con su Padre. Y como vimos en el primer punto, ¿verdad? Es acceso a un Padre que quiere tener una relación personal con usted. A mí lo que me ilustra tanto, las experiencias en la vida nos enseñan, ¿verdad? Cómo el amor de Dios, cómo es un retrato del Evangelio. Dios me ha dado la oportunidad en los últimos años de trabajar móvil, tener una oficina en el hogar, tanto cuando trabajaba en la salud mental, como coordinador de servicios para personas deshabilitadas, y también en el ministerio, de tener una oficina móvil, tanto en la casa o en lugares donde siempre hay que moverse. Y algo que es interesante, que es el concepto que los niños saben, ¿verdad? Cuando uno tiene una fe de niño, como dice la palabra, es que Mateo y Jasmine, que son los hijos menores, la mayor quisiera que fuera así, pero no es así. Ellos saben de que, aunque mamá y papá les dicen no pueden entrar en la oficina de su papá durante el tiempo de trabajo, y se les dice, se les enfatiza, pero ellos entran. La puerta no tiene seguro, es esas puertas que se le puede abrir así por fuera, pero ellos entran. Pero de tal manera que ellos saben de que tienen acceso a la presencia de su papá, que pueden llegar y sentarse conmigo, hacerme una pregunta, y es lo que constantemente hacen. Y al igual lo que nos dice el apóstol Juan es que ahora tenemos comunión con el Padre. Es lo que nos ha concedido, es comunión con el Padre. Mi pregunta para usted que me está escuchando es, ¿qué te impide? ¿Qué te impide tener esa comunión ahora con el Padre? ¿Es un pecado que no has confesado? Acuérdate que algo que nos enseña la palabra es que el amor de Dios, no importa qué tan lejos tú estés ahora de Dios, nada te va a separar del amor de Dios. Sí, tu comunión, la comunión, ¿verdad? Como si mi hijo comete algo indebido que no quiero que él cometa, él nunca va a dejar de ser mi hijo. Pero la comunión sí se pierde. Por eso en este momento es lo que el Señor nos llama es en arrepentimiento, en confesar, cualquiera sea ese pecado que te está impidiendo. Será vergüenza, será culpabilidad, será el mismo orgullo. ¿Cómo no aprovechar de ese acceso a la presencia
del Padre que tú puedes tener en oración, el uniéndote a un grupo de comunión el uno con el otro, ¿verdad? Porque la madurez espiritual nunca se puede lograr en aislamiento, sino en comunión el uno con el otro. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo cambiaría tu vida si utilizarías ese acceso? Tu pasado, tu presente. No, Dios, sí, obviamente, Dios exige nuestra santidad, pero nunca ese amor nunca Él nos lo va a quitar, nunca nos lo va a negar. Al contrario, a veces nuestro pecado, por no querer confesarlo, porque sentimos vergüenza, a la cual ya Jesús vino a morir por esa vergüenza, esa culpabilidad, eso nos aparta más de tener esa comunión con el Padre. Es igual cuando usted no le otorga el perdón a una persona. Es muy difícil continuar viviendo de esa manera, porque el perdón lo que hace al contrario es lo que ha hecho Jesús. Es yo tomo la culpabilidad tuya, no es que lo olvido, ¿verdad? Es que yo tomo la paga de esa culpabilidad y te otorgo el perdón. Porque si no, al contrario, vivimos constantemente esclavizados a esa persona y no podemos tener comunión. Incluso comunión con el Padre se nos impide. Pero a la misma vez que podemos tener comunión con el Padre, el pasaje nos termina diciendo que es el gozo que resulta, ¿verdad? Que como vemos ahí en Juan 20, el 27 al 29, es lo que nos dice Juan a través de Tomás. Dice, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, he creído. Has creído, le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Aunque no lo hemos visto, pero el testimonio, la autoridad del apóstol Juan, al nosotros creer en esas buenas noticias también tenemos comunión con Él y con su mensaje verdadero que lleva el contenido de las buenas noticias correctamente. Y como les decía, el gozo que resulta lo vemos en el versículo 4 y ahí vamos terminando. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría o nuestro gozo sea completa, sea pleno, para que tengamos esa plenitud. También lo podemos ver en Juan capítulo 15, versículos 10 y 11, que dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Es el gozo que resulta a través de lo que Dios nos ha concedido, que nosotros no podemos obtener en nuestros propios esfuerzos. Es el privilegio que nos da de testificar esa comunión el uno con el otro, comunión con el Padre, ese contenido correcto del mensaje de las buenas noticias. Entonces lo que resulta es un gozo profundo, es una plenitud. Pero es importante que lo veamos también dentro de los propósitos de Dios, porque es lo que está diciendo el apóstol Juan. Eso que hemos visto, que hemos oído, que hemos contemplado. Es importante incluso en el original, en el español se pierde un poco en la traducción, porque la palabra que él utiliza tiene consecuencias que suceden en un momento, pero continúan teniendo efectos. Incluso 30 años después de que escribe la carta a Juan, dice que todavía tiene esa plenitud, ese gozo, y quiere que también lo tengan sus oyentes y que lo tengamos nosotros, pero solamente como hemos visto en la serie sobre el riesgo, ¿verdad? Como en el ejemplo de Esther, solamente en los propósitos de Dios podemos encontrar ese gozo, esa plenitud, porque es lo que Dios nos ha creado para hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que no tengamos un gozo pleno, simplemente saber de que estamos en Jesús, de que hemos confiado en Jesús, en las buenas noticias de Jesús, pero también para lo que Él nos ha llamado, nos ha diseñado, nos ha creado para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. ¿Y qué más propósitos de saber, de anunciar, de testificar y que alguien escuche ese mensaje y que esa persona tenga comunión con nosotros
unidad en pensamiento, unidad en propósito, pero también tiene acceso al Padre y al Hijo, el dador de la vida. Dicen los psicólogos, nos dicen que nuestros cerebros tienden a predecir mal lo que realmente nos traerá felicidad. Asumimos que si logramos ciertas cosas en nuestra vida, encontramos la felicidad. Si seré feliz y si me admiten a mí o a mi hijo en la escuela correcta, decimos, seré feliz si encuentro el compañero adecuado. Seré feliz si soy vicepresidente, seré feliz si tengo la casa de mis sueños, seré feliz si encuentro la cura del virus o el anticuerpo, o cuando lo encuentre. Seré feliz si fulanito o fulanita me pide perdón o cumple con las expectativas que tengo de esa persona. Esto lo observa un psicólogo de la Universidad Harvard, Sean Anker. Dice, esta perspectiva del si entonces, dice, no puede ser respaldada por la ciencia, porque cada vez que nuestro cerebro experimenta un éxito, mueve las metas de cómo se ve el éxito. Si sacas buenas notas, si tienes que sacar mejores notas, si tienes un buen trabajo, si alcanzas un objetivo o ventas, ahora tienes que aumentar su objetivo. Si compras una casa, ahora quieres tener una casa más grande. Déjeme traducirle este punto de otra traducción y dice, y estas cosas, versículo 4, en cuanto a nosotros estamos escribiendo para que nuestra alegría se haya llenado por completo en el pasado. Puede persistir en este estado de plenitud hasta el presente. Esa plenitud que había experimentado el apóstol Juan 30 años antes, al tocar, al ver, al contemplar, al tener acceso a ese Dios físico manifestado en Jesús, todavía persistía hasta el día en que escribe su carta. Y es la realidad para usted y para mí, si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, que solamente en Él podemos encontrar lo que nosotros, siendo honestos, tratamos de buscar y encontrar en cosas y en personas temporales, efímeras, pero en Él solamente podemos encontrar lo que perdura, que es comunión con el Padre, comunión con el Dios Trino, comunión con el uno y con el otro, y ese privilegio de testificar y de anunciar. Y así como este escrito del psicólogo de la Universidad de Harvard, me acuerdo que era la tercera vez que esta persona me llamaba y yo no le quería contestar, pero ya la cuarta vez le levanto el teléfono y ya le escucho el tono de voz a esta persona y me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le he hecho a ella para que se porte así conmigo? Sé que le he fallado en el pasado, pero he tratado de recuperar ese tiempo, he tratado de servirle, de amarle, de tratarle con cariño, pero igual me trata de la manera que yo quisiera que no me tratara. Y algo que me impactó a mí de su conversación, que él mismo se autoayudó, se recordó el Evangelio y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Gracias por escucharme y gracias por ayudarme a reflexionar de que aunque esta persona un día me pueda responder y me pueda regresar el amor que quizás yo quisiera que me regrese, como yo me porto con esta persona, lo único que me ha podido mantener y sostener es saber que el Padre me ama, que Jesús, el Dios Trino, aunque sé que es importante, necesito la afirmación, necesito que esta persona me responda, me diga cosas, que me afirme, pero ese fundamento, esa torre donde descansa y me anima, es saber que ahora puedo tener acceso a la presencia del Padre, y al tener acceso a la presencia del Padre y que el Padre me ama tal como ama al Hijo, que en Él dice que estoy complacido, eso es lo único que me sostiene, eso es lo único que me permite continuar viviendo en gozo y en plenitud, independientemente que no lo reciba. Sí voy a seguir, voy a continuar esforzándome por amar y servir a esta persona, pero cuando me doy cuenta que solamente en Jesús, solamente sabiendo lo que Él dice de mí, es suficiente y nada ni nadie me lo podrá dar en este mundo. Y ha sido un desafío para mí porque sé que es lo que yo pienso, es lo que a veces anhelo buscar en personas y en lugares, pero que solamente en Jesús
sabiendo que otra persona puede experimentar ese gozo, esa comunión, dejando orgullo, dejando vergüenza, dejando culpabilidad, que ya Jesús la ha llevado en la cruz por nosotros. ¿Qué te impide en estos momentos tomar esa decisión por Jesús? ¿Qué te impide utilizar ese acceso que tienes al Padre? Que Dios nos ayude a escudriñar, a exponer esta carta y que de la misma manera que ha sido bendición para mi vida, sea bendición para la suya. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos a practicar tu palabra, a creer que nuestra comunión contigo, comunión con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo, ese privilegio ahora de testificar, ese gozo que ha resultado por lo que en Jesús tú has hecho por nosotros, que nunca ni nadie nos lo podrá dar y que reconocemos que lo hemos buscado en lugares equivocados. Oh Dios, tú te has manifestado, te has acercado a nosotros. Oh Padre, podamos a través de tu Espíritu dar testimonio, testificar, anunciar y creer de que esa es la única esperanza que tenemos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracia sublime es, perfecto es. Ahora vamos a tener un tiempo para reflexionar sobre lo que Dios ya nos ha hablado a través de su palabra, lo que nos ha concedido en Jesús, que en ninguna persona o lugar lo hemos podido obtener, ni lo vamos a poder obtener, mientras estemos de este lado de la eternidad y nunca. Y con esa misma motivación, como Él lo ha dado todo por nosotros en Jesús, les voy a animar que vayan a sunlightchurch.com y entreguen sus dones, sus talentos, sus diezmos, para que juntos en comunión, en esa unidad de propósito, continuemos extendiendo su reino. Donde está llegando la palabra de Dios en estos momentos es el Evangelio. La buena noticia es ese contenido puro de que tenemos un Dios personal, un Dios que físicamente se nos ha acercado a nosotros. Y si se quiere conectar con nosotros, quiere unirse a nuestro estudio bíblico semanal o tiempo de oración, discipulado, también aquí hay un número que puede llamar, se puede conectar con nosotros, o también me puede mandar un correo electrónico a john@sunlightcc.org y se puede conectar con nosotros. Ese es el deseo, que podamos conectarnos para ayudarle en su comunión y en su crecimiento en cuanto a su acceso a la presencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a su cuerpo, que es la iglesia. Y les voy a dejar con esta bendición. Le voy a pedir que extienda su mano en Judas 24 y que váyanse con esta bendición. Dice: el único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Vayan en paz. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de oración en línea. Le voy a pedir que le dé un like a nuestra página de YouTube para que así pueda recibir notificaciones cuando tengamos un nuevo servicio devocional, un sermón, y también nos siga en nuestra página de Facebook, Una Iglesia de Sunlight, Nuevo Comienzo, Una Iglesia de Sunlight. Muchas gracias por seguirnos. Que Dios los bendiga.